Bien, buenos días. Vamos a terminar la sección 1.3. Quedamos en las funciones racionales. Terminando la clase anterior, hablamos de las asíntotas. Vamos a hacer un ejercicio donde podamos explicar mejor cómo graficar las funciones racionales. Vamos a hacer el ejercicio número 60. Y el ejercicio número 60 es f de x a x al cuadrado menos 2x sobre x más 2. El enunciado me dice, encuentre todas las asíntotas para la gráfica de la función racional dada, encuentre las intersecciones con el eje X y con el eje Y y trace la gráfica. Vamos a hablar de las asíntotas. Sabemos que una función racional está expresada de la forma f de x igual a y igual al polinomio p de x sobre q de x. En el ejercicio p de x sería x al cuadrado menos 2x. El grado de este polinomio es el valor de n y el 2, porque es el máximo exponente que tiene la variable. Q de x es x más 2. El grado del polinomio lo llamamos nosotros n. En este caso es 1. Vamos entonces a hablar de las asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Tome el denominador, igual a 0. X más 2 igual a 0. Despeje la x. Ya tengo la ecuación de la asíntota vertical. Asíntota horizontal. Bien, n es 2. M es igual a 1. Desde aquí puedo concluir que n es mayor que n. De acuerdo a los criterios que vimos, si n es mayor que m, no hay asíntota horizontal. Asíntotas oblicuas. N se debe cumplir la condición de que n es igual a n más 1. ¿Cuánto vale n? 2. ¿Cuánto vale m? Luego 2 es igual a 1 más 1. Luego se cumple esa condición. Descubrimos que sí hay asíntota oblicua. ¿Cómo vamos a determinar la asíntota oblicua? Me dice, haga la división entre los dos polinomios. Vamos a dividir x al cuadrado menos 2x dividido entre x más 2. Y nos vamos para octavo grado a dividir polinomios, como nos lo enseñaron allá. X2 dividido entre x me da x. De regreso, x por x me da x. Para restar me da menos x al cuadrado. X por 2, 2x. Para restar me da menos 2x. Sumo. Aquí me da 0, menos 4x. Por sumar, me anula el x al cuadrado. Menos 4x dividido entre x me da menos 4. Empiezo.
Menos 4 por x me da menos 4x. Para restar me da 4x. Menos 4 por 2 me da menos 8. Para restar me da 8. Aquí se me simplifica 4x. Entonces, ¿qué me queda? 8. ¿Cuál es el cociente de esa división? Este cociente lo igualo a y. Entonces, la ecuación de la asíntota oblicua será igual a y igual al cociente de dividir los dos polinomios. Ya tengo la ecuación de la asíntota oblicua. Bien. Ya terminé la primera parte. Allá, las asíntotas. Vertical, x igual a 2, horizontales no hay, y oblicua, y igual a x menos 4. Me dicen, halle las intersecciones. Intersección con x. La variable que se hace 0 es y. Es que me queda 0 igual a x al cuadrado menos 2x sobre x más 2. Hay que resolver esta ecuación. Como dicen ustedes, el denominador pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, que me queda que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x. Hay que resolver una ecuación de segundo grado. Factor común x. Factor común x. Que multiplica a x menos 2. Y eso es igual a 0. Entonces, tomo este factor, lo igualo a 0 y despejo la x. Ya está. Tomo este factor, lo igualo a 0 y despejo la x. O sea que hay dos cortes con el eje x. 0, 0 y 2,0. Intersección con el eje y. ¿Cuál variable se hace 0? La y. Perdón, la x. Se lleva a ser igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 sobre 0 más 2. Esto es igual a 0. Luego el corte con el eje y es y igual a 0. Asíntotas, intersecciones. Ahora me dicen construya la gráfica. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿La asíntota vertical no debe ser x igual a menos 2? Señora, ¿La asíntota vertical no tiene que ser menos 2? hay que pena. Sí, sí, Charo. Tengo x más 2 igual a 0. Entonces, al despejar la x, es x igual a menos 2. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Necesito borrar. Empiezo ubicando las asíntotas. Vertical, x igual a menos 2. Entonces, por x igual a menos 2, va a ser una recta vertical. Luego la asíntota oblicua, y igual a x menos 4. Cortes con el eje x, con el eje y. Si la x vale 0, en esta ecuación la lleva de menos 4. Y si la lleva de 0, la x vale 4. Vamos a
tratar esa recta. Pero aquí me hizo falta el tablero. Luego voy a localizar los cortes intersectos. Pasa por 0, 0, 1, por el eje X. Pasa por 2, 0, por el eje Y, perdón, por el eje X, 0, 0 y 2, 0. Y con el eje Y está el punto 0, 0. Vamos a trazar la gráfica. Recuerden que las asíntotas, perdón, las rectas que tengo en rojo son asíntotas. ¿Qué significa? Que en puntos distantes del origen, escuchen bien, en puntos distantes del origen, la gráfica y la recta no se pueden cortar. En puntos distantes del origen, como dicen algunos, el más infinito o menos infinito, las curvas no se deben cortar. Bien, la gráfica me debe pasar por este punto y ser asintótica a las rectas que están en rojo. Que si son asintóticas a la recta que está en rojo, dos cero es el otro corte con el eje Y, con el eje X, perdón. Se va asintótica a la recta que tengo aquí en rojo. Ahora, necesito la otra parte de la gráfica, de menos infinito a 2. De menos infinito a 2. ¿Dónde va a estar la gráfica? Les voy a tomar un punto que esté en este intervalo y le hallo la imagen para saber dónde está la gráfica. Pero aquí poseemos problemas. Porque aquí se me acabó el tablero. Dejen ustedes la gráfica que tienen en el cuaderno. Yo voy a cambiar la escala para que me quepa la gráfica completa. Si no, no me cabe. Es 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Menos 4. Y este es 4. Y este sería menos 2.
Bien. Dije que iba a tomar f de menos 3. La ecuación es menos 3 al cuadrado menos 2 por x sobre x más 2 menos 3 más 2. Aquí me da 9 más 6, 15 sobre menos 1 me da menos 15. O sea que cuando la x vale menos 3, que está por acá, la y vale 15. Entonces, en esta parte, tenemos la gráfica. Desafortunadamente, no me alcanza el tablero. Entonces, ¿cómo voy a solucionar el problema? Voy a dibujar esta partecita. Ustedes no tienen que hacer nada. Continúen en la hoja que tienen allá. Tengo 1, 2, 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1 y menos 2. Entonces, cuando la x vale menos 3, la y vale menos 15. Menos 15 está por aquí. Entonces, ¿cómo hacer la gráfica en esa parte? Debe ser asintótica las dos rectas que tengo en rojo. Y este pedazo de gráfica es el que viene aquí en esta parte, que es donde no me alcanzó el tablero. De esa manera, vamos a trabajar las gráficas de las funciones racionales para hacer un bosquejo de su gráfico. Recuerden, este punto por ahora no lo puedo determinar y las coordenadas de este punto tampoco lo puedo determinar con las herramientas que yo tengo. Preguntas, por favor. Profe, a mí no me quedó claro qué representa esa curva de arriba. Esta curva es la gráfica de la función. Lo que pasa es que la gráfica de la función es esta parte y esta parte. En este dibujo es esa parte, en este dibujo va aquí este triangulito, pero no me alcanzó el tablero, entonces por eso hago una gráfica y muestro qué es lo que va aquí, que no me alcanzó que no le alcanzó a mostrar el tablero que me acabó. Pero la gráfica son estas dos ramas, esta y esta. Aquí en este dibujo va acá. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? El ejercicio número 46. Dan una gráfica. Y me dicen, busque la ecuación de esta gráfica. Entonces me dan 6 ecuaciones y 6 gráficas. Lo que yo tengo que buscar es la pareja para cada una de esas gráficas. ¿Qué observo? Que hay dos cortes con el eje X, el 0
y en ese otro punto. Pero esos cortes con el eje X son tangentes. O sea, no me atraviesa el corte con el eje X. ¿Eso qué significa? Que en la ecuación tiene que haber ceros de multiplicidad par, o sea, factores con exponentes pares. Entonces, si yo analizo las ecuaciones que me dan, por ejemplo, la A, que es f de x igual a x al cuadrado, que multiplica a x menos 1 al cuadrado, y en todas las otras ecuaciones solamente hay 0 y 1, luego, este tiene un corte en 0, como el exponente es 2, multiplicidad par, entonces esta gente en 0. Este factor tiene una intersección en 1. Como x menos 1 da igual a 0, despejo la x. Como el exponente es 2, la multiplicidad es par. Entonces, la gráfica es tangente al eje x en 1, o la multiplicidad es par. Luego, la gráfica de esta ecuación, o esta es la gráfica de esta ecuación, o la gráfica de esta ecuación es esta, como quiera mirar. De esa manera, se trabajan los otros 5 ejercicios de esa parte. Bueno, vamos entonces a mirar por la sección 1.4. Sección 1.4. Funciones trascendentes. Como les dije anteriormente, cuando me hablan de las funciones trascendentes, son de las funciones trigonométricas, función exponencial, funciones logarítmicas, funciones hiperbólicas. Vamos en la sección 1.4 a analizar la gráfica de la función. Y voy a aprovechar, cuando les estoy estudiando la gráfica de la función seno, para hablarles de dilataciones y contracciones. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con dilatación. Vamos a hacerle un estudio a la gráfica de y igual al seno de x. ¿Qué me pueden decir de la gráfica del seno de x? Condiciones de la gráfica de la función seno de x. Se supone que eso debieron de haberlo leído. Eso está en el libro. Y no lo están haciendo. ¿Podría repetir la pregunta? Es que yo la escuché entrecortada. Necesito que me digan las condiciones que tiene la función trigonométrica seno de x. ¿Qué particularidades tiene esta función? Es una función periódica. Es una función periódica. ¿Qué más? Es una, o sea, cuando acaba un ciclo simplemente como que se puede alargar la gráfica por ser Eso es periódica. periódica, Chara. Periódica es que se repite infinitas veces. Bueno, también o sea, está entre el intervalo 0 a 2pi normalmente. No, ese es un ciclo. Pero la gráfica de la función seno va desde los infinito al infinito, porque es periódica. Cada 2pi se repite la gráfica. Eso significa ser periódico. Tiene una función impar y la gráfica es simétrica respecto del origen. Es una función impar porque es simétrica con respecto al origen. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Su rango está entre -1 y 1. El rango está entre -1 y 1. ¿Qué más? ¿Cuál será el dominio? Entonces, ya lo dije. ¿Cuál es el dominio? De menos infinito a infinito. O sea, todos los reales, ¿no? Juan Felipe. Sí, señor. Listo. Esas condiciones se dan en la función seno. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo digo que es periódica, es que entre 0 y 2pi se obtiene la gráfica. Luego arranca en 2pi y llega a 4pi y
que voy a obtener la gráfica. Luego de 4pi a 6pi. De 0 a menos 2pi también está la gráfica. Y así desde menos infinito hasta infinito. Voy a trazar la gráfica de la función seno lo más aproximada posible para explicar qué está pasando. Entonces, para eso, para la explicación, repito, solo para la explicación me apoyo en una tabla de valores. Y voy a manejar 5 puntos que son claves. 0 radianes y medios, radianes que es 90 grados y radianes que es 180 grados. 3 y medios radianes que son 270 grados y 2 pi radianes es 360 grados. 0, 90, 180, 270, 360. Espero que tengan la facilidad de convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Eso deben tener ustedes ya en su pantalla mental. Reemplazando. Si la X vale 0, pues me queda 0 de 0. 0 de 0 es 0. La X es medios. 0 de 90 grados. Vale 1. Si la X vale pi, 180. 0 de 180. 0 grados. Si vale 300, 270 grados, la Y vale menos 1. 0 de 270 grados es menos 1. Y si vale 360 grados, el seno es 0. Grafiquemos la función y igual. Grafiquemos seno de x. La voy a tomar un solo ciclo para no confundirnos. Entre 0 y 2pi. Si la X vale 0, la Y vale 0. Si la X vale 1, la Y vale 1. Si la X vale pi, la Y vale 0. Si vale menos, pero si vale 3 pi medio, la Y vale menos 1. Y si vale 2 pi, la Y vale 0. Vamos a unir esos 5 puntos. Y aquí tengo la gráfica de Y igual al seno de x. Voy a apoyarme en esta gráfica para trazar la gráfica de Y igual a 2 por el seno de x. Tracemos, guardemos los valores de la nueva función Y igual a 2, seno de x, para valores entre 0 y 2 pi. Me reemplazo. Si la x vale 0, el seno de 0 es 0 multiplicado por 2, pues me da 0. Si la x vale pi medio, seno de pi medios es 1, multiplicado por 2, me da 2. Si vale pi, el seno de pi es 0, multiplicado por 2, me da 0. Si vale 3 pi medios, el seno es menos 1, multiplicado por 2, me da menos 2. Y si vale 2 pi, el seno es 0, multiplicado por 2, pues me da 0. Ubiquemos esos puntos. 0, 0. Pi medio 2. Pi 0. 3 pi medio menos 2. Y 2 pi 0. Unamos los 5 puntos. Y aquí tenemos una gráfica de Y igual a 2
por el seno de x. Si yo observo los valores de la tabla, tomo los valores de y lo multiplico por 2. Aquí es el número que está multiplicando el 0. 0 por 2, 1 por 2, 0 por 2, menos 1 por 2 y 0 por 2. Si yo miro la gráfica de la función seno y igual a 2 veces el seno de x, ¿qué puedo apreciar? Que la gráfica se me dilató verticalmente. ¿Qué tanto? Eso me lo dice el número que está multiplicando al seno de x. En este caso, los valores de y pasaron de menos 1 a 1, que es la gráfica del seno de x, pasaron ahora de menos 2 a 2. Todos los valores de y los voy a multiplicar por 2. Entonces, el efecto que tiene este 2, que está multiplicando al seno de x, y que el seno de x es y, o sea que este 2 está multiplicando a la y, en este caso es una dilatación vertical. ¿Qué tanto? Eso me lo dice el número que está multiplicando a la y. Para que haya una dilatación vertical, yo necesito que los cortes que tiene la gráfica negra con el eje X sean fijos, para que cuando yo tome esa gráfica y la estire verticalmente, no se me corra. Entonces habrá una dilatación vertical cuando los cortes con el eje X son puntos fijos. Me dice, grafique y igual a 1/2 por el seno de x. Pues miremos qué pasa aquí en la tabla. Y igual a 1/2 por el seno de x. ¿Qué me dice? Los valores del seno de x, multiplícalos por 1/2. Valores del seno de x, 0 por 1/2 me da 0. 1/2 por 1, 1/2. 0 por 1/2 me da 0. Menos 1 por 1/2 me da menos 1/2. Y 0 por 1/2 me da 0. Localicemos los puntos que tenemos. 0, 0. Y medios. 1/2. Y 0. Menos 3,5 menos 1/2 y 2pi,0. Y uno de los 5 puntos aquí tenemos en rojo la gráfica de y igual a 1/2 del seno de x. ¿Qué se observa? En la gráfica negra, que es la del seno de x, se me contrae verticalmente. ¿Qué tanto? El valor que tiene aquí la función que está multiplicando al seno de x. Entonces, cuando hay dilatación vertical, cuando hay un número positivo que multiplica a la y, en este caso la y seno de x, si está multiplicando a la y es mayor que 1, se me dilata verticalmente. Si hay un valor de y entre 0 y 1, la gráfica se me contrae verticalmente. ¿Qué tanto se dilata? Eso depende del valor por el cual estoy multiplicando a la y que sea mayor que 1. ¿Qué tanto se comprime? Depende del valor que esté multiplicando la y que sea entre 0 y 1. Preguntas, por favor. Preguntas. Bien, continuamos. Resulta que la gráfica de la función 0, yo la puedo mover hacia la izquierda, moverla hacia la derecha, moverla hacia arriba y moverla hacia abajo. Eso significa que los cortes que tiene la gráfica de la función 0 con el eje x, que son 0, pi y 2pi,
ya no quedan ahí porque yo los voy a mover horizontalmente o verticalmente. ¿Cómo voy a recordar los 5 puntos de la gráfica de la función seno para apoyarme y graficar otras funciones en los senoidales? Primero, recordemos, la gráfica de la función seno en el periodo de 0 a 2pi me corta el eje X en 3 puntos, en 0, pi medios y 2pi. La gráfica de la función seno en el ciclo de 0 a 2pi alcanza su máximo valor, que es 1, cuando la X vale pi medios. Y alcanza el mínimo valor, que es menos 1, cuando la X vale 3 pi medios. Repito, como la gráfica se la puedo mover, esos puntos ya no van a quedar ahí. Entonces, ¿cómo voy a recordar los 5 puntos en la gráfica de cualquier función seno? Me corta el eje X en 3 puntos. ¿Cuáles puntos? Punto inicial, punto final y en la mitad de esos 2 extremos. Esos son los 3 cortes que tiene la gráfica de la función seno con el eje X. ¿Dónde alcanza el máximo valor? En este caso es 1. En la mitad de los 2 primeros cortes, que es pi medios. ¿Dónde alcanza el mínimo valor, que es menos 1? En la mitad del segundo y tercer corte, que es 3 pi medios. Entonces, si ustedes tienen claridad de esto que acabo de decir y lo aplican correctamente, se van a apoyar bastante para graficar cualquier función senoidal. ¿Qué es una función senoidal? Es aquella función donde se traslaciones, reflexiones, dilataciones y contracciones a la gráfica de la función seno. Bien, repito, resumen. Hay una dilatación vertical cuando hay un número mayor que 0 que me multiplica a la y. Si ese número es mayor que 1, se me dilata verticalmente. Y si el número está entre 0 y 1, se me contrae verticalmente. Preguntas, por favor. Preguntas. Yo creo que todo está claro, profe. Señora. Que yo creo que todo está claro. Vale. Entonces vamos ahora a hablar de las contracciones. Ajá. Entonces dejemos ver el título que teníamos. Dilataciones y contracciones, porque ya analizamos las dilataciones y contracciones verticales. Ahora vamos a hablar de las dilataciones y contracciones horizontales. Voy a hacer el mismo análisis de la función y igual al coseno de x. ¿Qué me puedes decir de la gráfica de la función coseno? ¿Qué condiciones, qué propiedades tiene? ¿Me repiten? ¿Me responden, por favor? Análisis de la función coseno. Es una función par y es simétrica respecto al eje. Es una función par, y si es una función par es porque es simétrica al eje y. ¿Qué más, Char? Al igual que el seno, su rango se encuentra entre menos 1 y 1. El rango está entre Los menos 1 dominios y son 1. los reales. Y el dominio son todos los reales. ¿Y qué más? Falta algo. ¿Es periódica? Es periódica, sí,
señora, es periódica. ¿Cuál es el periodo? El mismo de la gráfica de la función seno. ¿Cuál? De 0 a 2pi. Esas son las condiciones. Entonces voy a apoyarme de una tabla de valores para la explicación. X es igual al coseno de X. Vamos los mismos valores de X, 0 y medios que es 90, pi es 180, 3 pi medios es 270 y 2 pi es 360. Reemplazando estos valores en la ecuación, coseno de 0 es 1, coseno de 90 es 0, coseno de 180 menos 1, coseno de 270 es 0 y el coseno de 2 pi es 1. Vamos a representar la gráfica. Reemplacemos los valores de la tabla. Cuando la X vale 0, la Y vale 1. Cuando vale pi medio, la Y vale 0. Cuando vale pi, vale menos 1. Cuando vale 3 pi medio, vale 0. Y cuando vale 2 pi, la Y vale 1. Viendo los 5 puntos, esta es la gráfica de Y igual a coseno de X. Vamos a hacerle el análisis a la gráfica. Me corta el eje X en 2 puntos, pi medios y 3 pi medios. Alcanza el máximo valor, que es 1 para 2 valores de X, en 0 y en 2 pi. Y alcanza el mínimo valor, que es menos 1, en el centro de los dos extremos. O sea, la mitad entre 0 y 2 pi, pues es pi. Como la gráfica de la función seno me la pueden mover a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, esos puntos que acabo de decir ya no se mantienen. Entonces, ¿cómo voy a recordar esos 5 puntos sin importar dónde esté la gráfica de la función coseno de X? Alcanza el máximo valor para 2 valores de X. ¿Dónde empieza y dónde termina? Para encontrar. El mínimo valor, que es menos 1, lo alcanza para el valor de X, que está en la mitad de los dos extremos. Si los extremos eran 0 y 2 pi, la mitad es pi. O sea, en pi está el mínimo. La mitad de los dos extremos. Me corta el eje X en 2 puntos. ¿Dónde están esos cortes? El primero, en la mitad del máximo y del mínimo, o sea, en pi medios. ¿Dónde está el otro corte? En la mitad del mínimo y del otro máximo, o sea, en 3 pi medios. Si yo logro entender cómo manejar esos 5 puntos, no me va a quedar difícil para poderlo aplicar en la gráfica de cualquier función cosenoidal. ¿Y cuáles son las funciones cosenoidales? Son las gráficas de las funciones coseno, donde se le aplican transformaciones como dilataciones, contracciones, reflexiones, relaciones horizontales, relaciones verticales. Veamos a ver cómo quedaría la gráfica de la función y igual al coseno de 2x. Ahora, el número
está multiplicando a la X. En las anteriores, que eran verticales, el número me multiplicaba a la Y. Entonces, iremos a ver cómo queda la tabla para la nueva función, que es igual al coseno de 2x. Si reemplazo la x por 0, 2 por 0 me da 0, el coseno de 0 es 1. Si vale pi medio, 2 por pi medio me da pi. Coseno de pi es menos 1. Si vale pi, 2 por pi me da coseno de 2pi, el coseno de 2pi es 1. Si vale 3 pi medios, 2 por 3 pi medio me da 3pi, el coseno de 3pi es menos 1. Y si vale 2pi, 2 por 2pi me da 4pi, el coseno de 4pi es 1. Perdón, sí. Entonces, localizo los puntos 0, 1, pi medios menos 1 y pi, 1. Y si vuelvo a localizar en 3pi, estaría aquí. Y el otro punto estaría aquí. ¿Qué estoy observando? Entre 0 y pi, ya tengo los dos valores máximos. Y ya tengo el mínimo. O sea que el ciclo completo, la gráfica, la tengo entre 0 y pi. Ya tengo 3 de los 5 puntos. Necesito los otros 2 puntos. Tengo los dos máximos, el mínimo. Necesito los cortes con el eje X. ¿Dónde está el primer corte? En la mitad del máximo que está en 0 y el mínimo que está en pi medios. Y la mitad, pues, es igual. El otro corte en la mitad del mínimo y del segundo máximo. La mitad entre pi medios y pi es 3pi4. Uniendo los 5 puntos, ya tengo la gráfica, el signo completo de la gráfica de la función coseno. Y esta es la gráfica de y igual al coseno de 2x. Si yo comparo la gráfica negra con la azul, ¿qué tengo que hacer a la negra? Pues contraerla horizontalmente, que se me recoja horizontalmente. Pero para que haya una contracción horizontalmente, el corte con el eje Y tiene que ser un punto fijo, un punto de amarre, para que la gráfica no se me corra. Entonces, ¿qué estoy observando? Que si hay un número que multiplica la X y ese número es mayor que 1, la gráfica se me contrae horizontalmente. Veamos qué pasa con la gráfica de Y igual al coseno de 1/2 por X. Ahora tenemos una constante entre 0 y 1 que me multiplica la X. Miremos los valores de la tabla. Y igual al coseno de 1/2 por X. Si la X vale 0, 1/2 por 0, 0. El coseno es 1. Si la X es pi cuartos, 1/2 por, perdón, pi medios. 1/2 por pi medio me da coseno de pi cuartos. Raíz de 2. Si la X vale pi, 1/2 por pi me da coseno de pi medios, que es 0. Si vale 3 pi medios, 1/2 por 3 pi medios me da 3 pi cuartos. Coseno de 3 pi cuartos me da menos raíz de 2 sobre 2. Y si vale 2 pi, 1/2 por 2 pi me da pi, el coseno de pi es menos 1. Ubiquemos los 5 puntos. 0, 1, pi medios raíz de 2 sobre 2, que es 0,77. Cuando vale pi, vale 0. Cuando vale 3 pi medios, perdón, cuando vale 3 pi medios, 0,77. Y cuando vale 2 pi, menos 1.
Unimos los 5 puntos. Esa sería la gráfica. Pero sabemos que no está completa. De los 5 puntos que les estoy hablando, tengo 2. El máximo, el mínimo y un corte con el eje. Me quedó mal acá. Y medios y 0, por razón que no me cuadraba. Quedó mal la gráfica. El corte está en el eje X en pi. 0,77. Aquí en pi. 0,77. Les decía, el máximo está en 0, el mínimo está en 2pi y el corte está en pi. Pero yo tengo la mitad de la gráfica. Me falta la otra mitad. Si la mitad está entre 0 y 2pi, ¿hasta dónde va la otra mitad? ¿Me responden, por favor? Hasta 4pi, ¿no? Hasta 4pi. Hasta 4pi. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Tengo los 2 máximos, el mínimo. Tengo un corte con el eje X. ¿Dónde estará el otro corte con el eje X? En 3pi. En 3pi, porque es la mitad de 2pi y 4pi. Entonces, como el otro corte está en 3pi, ya puedo completar la gráfica. Y al completar la gráfica, me quedaría que esta es la gráfica de y igual al coseno de 1/2 por x. Si yo comparo la negra con la roja, ¿qué le haría yo a la negra? Estirarla horizontalmente. ¿Qué tanto? En este caso, el doble. Porque el periodo de la negra es 2pi, el periodo de la roja es 4pi. Pero se estiraría el doble. Si yo miro las gráficas azul, ¿qué tanto se me recoge el azul? La mitad. ¿Por qué la mitad? Porque el periodo de la negra es 2pi y el periodo del azul es pi. Conclusión. Si hay un número que multiplica la x positivo, o sea, un número positivo que multiplica la x, el efecto es dilatación horizontal o contracción horizontal. Analicemos. Si el número es mayor que 1 y multiplica la x, se le contrae horizontalmente. Si el número está entre 0 y 1 y multiplica la x, se le dilata horizontalmente. Lo que vimos en las dilataciones y contracciones verticales, ¿cómo fue? Que si el número era mayor que 1 y multiplicaba la y, se dilata verticalmente. Y si el número está entre 0 y 1 y me multiplica la y, se me contrae verticalmente. Aquí lo que estoy observando es que aparentemente es lo contrario. Dejémoslo así, aparentemente es lo contrario. Es lo mismo, pero aparentemente es lo contrario, que eso es lo que uno observa. Preguntas, por favor. Preguntas. Momento es para cualquier variante de la función coseno de x, el rango siempre va a ser de -1 a 1, ¿sí? No, señor. No, señor. Porque si hay un número que se está multiplicando al coseno a la función coseno,
y es mayor que 1, se me dilata verticalmente. Ah, ok, gracias. Y si ese número está multiplicando al coseno y está entre 0 y 1, se me reduce. Yo digo, usted me dice, en la gráfica, la función coseno de x, ¿qué número está multiplicando al coseno de x? 1. Por eso es que el rango va entre -1 y 1. Pero si el número es diferente de 1, automáticamente me cambia el rango. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos todas las transformaciones. Pero antes de hacer el ejercicio, hagamos un resumen. Si hay una constante que se le suma a la x, se le suma o se le resta a la x o a la variable y, esa constante produce una traslación horizontal o vertical. Si la diferencia entre dos ecuaciones está en el signo de una de las dos variables, hay reflexión. Y si hay una constante positiva que multiplica la x o multiplica la y, el efecto son dilataciones o contracciones. Ahí está todo. El resumen de las transformaciones. Y eso es lo que usted debe tener claro para poder graficar sin dificultades. Bueno, vamos a hacer la gráfica de y igual a 1 menos 2 coseno de menos 2x menos pi. Trace la gráfica de esa función utilizando, ¿ven bien? Utilizando transformaciones. Nada de tabla de valores. Entonces voy a descomponer la ecuación. ¿Cuál función me sirve como base para trazar esta gráfica? Que es la primera ecuación. ¿Cuál me sirve? Coseno de x. Coseno de x. La primera ecuación es y igual al coseno de x. Como es una función trigonométrica, lo más interno que tiene esa función trigonométrica es el ángulo. Entonces, voy a descomponer el ángulo. Para que me entiendan, puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Quién está más cerca de la x? ¿El 2 o el menos 2? ¿O el menos? ¿El 2 o el menos? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el que está más cerca? ¿Quién está más cerca de esta x? ¿El 2 o el menos? Al 2. Esa es la segunda ecuación, porque vengo de adentro hacia afuera. Y igual al coseno de menos x. Sigo con el ángulo. Ya tomé en cuenta el 2. Entonces ahora digo, ¿quién está más cerca de 2x? ¿Este menos o el menos pi? ¿Quién me responde? ¿Quién responde? ¿Menos? El menos. Entonces sería coseno de menos 2x. Tercera ecuación. Sigo con el ángulo. ¿Qué me falta tomar el ángulo? El menos pi. Entonces será y igual al coseno de menos 2x menos pi. Ya terminé con el ángulo. Por fuera encuentro este 2, este menos y este 1. ¿Quién está más cerca del coseno? ¿El 2, el menos o el 1? ¿Qué responde? El 2. El 2. Esa es la siguiente ecuación. Ahora me falta tener en cuenta el menos y el 1. ¿Quién está más cerca de la función coseno? ¿Qué responde? El menos. El menos. Menos 2 por el coseno de menos 2x menos pi. Y finalmente, 1 menos 2 coseno de menos 2x menos pi. Tengo 7 ecuaciones que debo graficar para obtener la gráfica final.
Por favor, cuando hay Ve- bastantes ecuaciones, yo les recomiendo utilizar colores, porque si no se van a confundir. Empecemos. Profe, la segunda ecuación no era 2x, porque quedó menos x. Ah, qué pena, qué pena. Sí, claro. Sí, que estaba más cerca del 2. No, la segunda ecuación es coseno de 2. Porque debo decir el valor que está más cerca de la x, entre el 2 y el menos. Me dijeron el 2. La segunda ecuación es coseno de 2x. Luego debo tener en cuenta el menos coseno de menos 2x. Gracias. Creo que están atentos. Coseno de x, por favor, yo voy a tomar la gráfica entre 0 y 2pi, un solo ciclo. Si no, nos vamos a enredar. Entonces, tenemos 0 y medios, pi, 3 pi medios y 2pi. 1 y menos 1. En la gráfica de la función coseno. Esta. Para no recargar tanto dibujo, yo no voy a escribir la ecuación, pero sí voy a escribir los números que me representa cada esa ecuación. Bien. Voy a graficar 2 apoyándome en 1. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación 1 y la ecuación 2? ¿Qué me responde? Que en ¿Me la responde? ecuación 2, El 2. que en la ecuación 2 el 2 multiplica dentro de la función y eso hace que se contraiga ¿Cómo? ¿Horizontal o verticalmente? horizontal. Correcto. La diferencia es este 2. El 2 está multiplicando la x. Entonces hay dilatación o contracción vertical. Perdón, horizontal, porque multiplica la x. Como el 2 es mayor que 1, significa que la gráfica se me va a contraer horizontalmente. ¿Qué tanto? La mitad. Podríamos decirlo así. Entonces, si el periodo de la 1 va entre 0 y 2pi, este 2 hace que el periodo se reduzca a pi, o sea, a la mitad. Eso significa que entre 0 y pi está la gráfica de la función coseno. ¿Dónde empieza? En 0. ¿Dónde termina? En 1, en pi, perdón. Como una función coseno, los 5 puntos. Máximo valor, ¿dónde empieza y dónde termina? Ahí está. El mínimo en la mitad de esos dos extremos, en pi medios. Ahí está. Primer corte en la mitad de 0 y pi medios, pi cuartos. Segundo corte en la mitad de pi medios y pi. Entonces tenemos la gráfica de la función coseno de 2x. Y esta es la gráfica de la ecuación 2. Ese 2 que multiplica la x me reduce, me contrae horizontalmente la gráfica de coseno de x. ¿Qué tanto? La mitad. Diferencia entre la 2 y la 3. Voy a graficar 3 apoyándome en 2. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? Pues que ya el 2 es negativo, ¿no? Hay un De menos. pronto, La diferencia es ese menos. menos ¿A quién afecta? ¿La X o la Y? a la x. Entonces, ¿qué efecto tiene cuando la diferencia entre dos ecuaciones está en el signo de la X? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Hay un desplazamiento?
No, hay una reflexión con respecto, reflexión. con con respecto al eje X. Y. Y. Hay una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, voy a tomar la gráfica 2 y la reflejo con respecto al eje Y. Ustedes con el papel calcante no tienen problema. Dibujan la gráfica 2, giran 180 grados y calcan. Como no tengo papel calcante y no tengo espejo, yo manejo los 5 puntos. La reflexión de este punto con respecto al eje Y, pues queda ahí mismo. La reflexión de este punto con respecto al eje Y, entonces me queda en menos pi. Y estaría aquí. La reflexión de este punto con respecto al eje Y me quedaría en menos pi medios. Aquí está. La reflexión con respecto al eje Y estaría aquí en menos pi cuartos. La reflexión de este punto con respecto al eje Y, menos 3 pi cuartos. Uno de los 5 puntos y esta es la gráfica 3. Voy a graficar 4 apoyándome en 3. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación 3 y la ecuación 4? ¿Me dicen, por favor, cuál es la diferencia? Menos pi. El menos pi. ¿Qué efecto tiene ese menos pi en la ecuación? En la gráfica, perdón. También está afectando la X. ¿Qué efecto tiene? Traslación a la derecha. Una traslación horizontal. Y ustedes me dijeron a la derecha y ya se tiraron el ejercicio. Recuerden, una traslación la debo analizar cuando las dos variables estén positivas. En esta ecuación la X está negativa. Y además de estar positivas las dos variables, el coeficiente tiene que ser 1 y aquí es menos 2. Entonces me toca arreglar la ecuación para saber cuánto es que la tengo que trasladar y hacia dónde tengo que trasladar. Les voy a sacar factor común en el ángulo, menos 2, que es el número que multiplica la X. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Coseno de menos 2 que multiplica a X más qué valor. Pi medios. ¿Cómo me queda la factorización? Menos 2 que multiplica ¿qué? A X más ¿cuánto? ¿Qué pasa con la factorización? Factor común. Menos 2 por X me da menos 2X. Y menos por más pi medios me daría menos 2 pi sobre 2. Pues me da menos pi. Ahora sí, ¿para dónde es que me voy? Me voy para la derecha. ¿Me voy para dónde? Para la izquierda. ¿Qué tanto? Pi medios. Les voy a tomar la gráfica 3 y la corro pi medios hacia la izquierda. Hacia la izquierda. O sea que este punto que está en menos pi pasa a menos pi medios. Este punto pasaría aquí. Este punto pasaría, perdón. Este punto pasaría aquí. Este punto pasaría acá. Y este punto pasaría aquí. Corro la gráfica con el papel calcante, trazan la gráfica en el papel calcante y me la corro en pi medios y carta. Yo moví los 5 puntos. ¿Cómo me queda la gráfica 4? Esta es la gráfica 4. Movemos la 3 pi medios hacia la izquierda.
Diferencia entre la 4 y la 5 es este 2. Ese 2 está multiplicando la función coseno y la función coseno en y. O sea que ese 2 está aplicando o multiplicando la y. Luego hay una dilatación vertical. Como el 2 es mayor que 1 y es una dilatación vertical, entonces quiere decir que el máximo valor que estaba en 1 va a quedar en 2. O si no, tomen los 5 puntos de la gráfica 4 y los multiplican los 2 por 2, los valores de y. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica? Este punto, menos pi medios, me da la y vale 1, multiplicado por 2, pues me da 2. Este punto, la y vale 0, multiplicado por 2, me da 0. Pasa por acá. Este punto, la y vale menos 1, multiplicado por 2, me da menos 2. Este punto es 0, multiplicado por 2, me da 0. Este punto, la y vale 1, multiplicado por 2, me da 2. De la gráfica de la nueva función va a ser la siguiente. Esta es la gráfica 5. Esa es la gráfica 5. La 6, la diferencia entre la ecuación 5 y la ecuación 6 es este menos. Ese menos ¿a quién afecta? ¿A la X o a la Y? Ahí está afectando a la Y. Si la diferencia entre las dos ecuaciones está en el signo de la Y, el efecto que produce es una reflexión con respecto al eje X. Te voy a reflejar la gráfica 5 con respecto al eje X. Y esa es sencilla. Lo que está arriba queda abajo, lo que está abajo queda arriba. Entonces, ¿cómo me queda la gráfica 6? Este punto pasa para acá. Este punto y este punto pasa para arriba. Los cortes con el eje X, al hacer una reflexión con el eje X, pues quedan en el mismo punto. No se mueve. Uno de los 5 puntos. Y esta sería la gráfica 6. La diferencia entre la 6 y la 7 es este 1. ¿A quién afecta ese 1? Me responde, por favor. ¿A quién afecta ese 1? A Y también. A la Y. ¿Qué efecto produce? Si se le está sumando, restando a la 1, ¿qué efecto produce? No escucho. Acabamos de decir cuando dice resumen. Se desplaza verticalmente Se desplaza verticalmente hacia arriba o hacia abajo. hacia arriba. Hacia arriba. Entonces voy a tomar la gráfica 6 y la corro hacia arriba. Una unidad. Bueno. Mire, este punto tiene por coordenadas menos pi medios menos 2. Entonces me va a quedar menos pi medios menos 1. Este punto tiene coordenadas menos 3 pi medio menos 2.
que me queda menos 3,5 menos 1. Entonces, con el papel calcante corren y calcan. Este punto tiene por coordenadas pi2, que me queda en pi3. Perdón, menos pi. Menos pi3. Este corte y este corte que los tengo aquí, con el eje X, los muevo una unidad hacia arriba. Y ya tengo los 5 puntos. Unamos. Y esta es la gráfica final. La gráfica 7, que es la gráfica de la función que deriva. Aquí tengo un ejercicio donde aplicamos todas las transformaciones, por favor. Ustedes tienen que tener claro qué se necesita para que haya una traslación, qué se necesita para que haya una reflexión y qué se necesita para que haya una dilatación. Si ustedes no tienen claro, van a tener dificultades. Resumiendo, traslaciones. Cuando a la X o a la Y se le suma o se le resta una costada. Reflexiones. Cuando la diferencia entre las dos ecuaciones está en el signo de la X o de la Y. En una está positiva y en la otra está negativa. Dilataciones y contracciones. Cuando la X o la Y se multiplica por una constante positiva. Bien. ¿Alguna pregunta antes de ahorrar? Pues yo tengo una pregunta. En la cuarta gráfica, ¿por qué se corre solo pi medios o no sé? Porque es que se en la corre solo? ecuación me dieron menos 2x menos pi. Y para yo analizar una ecuación, la X y la Y tienen que estar positivas y coeficiente 1. Como tiene menos 2x, entonces me toca sacar factor común menos 2. Y al sacar factor común menos 2 es que aparece el pi medios, el más pi medios. Por eso se traslada hacia la izquierda. Ok. Lo que trae el libro en la sección 1.4 es el estudio de la función senoidal y cosenoidal. Que igual a B más A por el seno de Bx más C. Y igual a D más A coseno de Bx más C. En esta ecuación están las transformaciones. Hay dilataciones, contracciones, reflexiones y traslaciones. Por eso se llama función senoidal o cosenoidal. Y ese es el estudio que vamos a hacer ahorita. De acuerdo a lo que hemos hablado, este valor de ¿qué me representa en esta ecuación? ¿Qué representa? Una traslación vertical. La Y. ¿Qué me representa este A? ¿Me responde, por favor? Una contracción. ¿Horizontal o vertical? Horizontal. No, señor, vertical porque estamos indicando a la Y, que es el seno. Esta sí es la horizontal porque indica la X. Entonces, este A es una dilatación o contracción vertical. Este B, ya lo dije, dilatación o contracción horizontal.
Y este C, ¿qué efecto tiene ese C? ¿Me responde? Traslación horizontal. Traslación horizontal, correcto. Traslación horizontal. Condiciones para que no vayamos a cometer errores. El valor de A y el valor de B, que son las dilataciones o contracciones, deben ser positivos. C y D, que son las traslaciones, puede ser cualquier número real, positivo o negativo. La amplitud, máximo valor, mínimo valor, se determina como el valor absoluto de A. El periodo se determina como 2pi sobre B. Ojo, B debe ser mayor que 0. Y el desplazamiento horizontal va a ser valor absoluto de C sobre B. Como es el desplazamiento horizontal, si C es mayor que 0, positivo, se traslada hacia la izquierda. Y si C es menor que 0, o sea, negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Esto que analicé en la función senoidal, también se me cumple en la función cosenoidal. Traslación vertical, dilatación o contracción vertical, dilatación o contracción horizontal y traslación horizontal. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pretende aquí el autor? Darnos otra herramienta para graficar funciones senoidales o cosenoidales diferentes a lo que yo acabé de hacer con el ejercicio anterior, donde trabajé una función senoidal, pero con transformaciones. Aquí puedo utilizar esto para graficar esa función. Básicamente, eso es lo que se está proponiendo el libro. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Sección 1.4. El ejercicio número 30. Bueno, necesito borrar. ¿Alguna pregunta antes de borrar? No, señor, todo claro. Bien. Entonces, el ejercicio número 30 de la sección 1.4 me dan una función f de x número 30 igual a 3 por el seno de 2x más pi cuadrado. Es decir, encuentre la amplitud, periodo y la fase, o sea, el desplazamiento horizontal, y trace un ciclo de la gráfica. Empezamos. Amplitud. Valor absoluto de A. ¿Cuánto vale A en la ecuación? ¿Me responde? Vale 3. Vale 3. El valor absoluto de 3 es 3. ¿Eso qué significa la longitud? Que el máximo valor es 3 y el mínimo valor es menos 3. Periodo. 2pi sobre B. ¿Cuánto vale B en la ecuación? 2. 2. 2, porque es el coeficiente de la X.
Luego el periodo es pi. ¿Eso qué significa? Que la gráfica, el ciclo completo, va o vamos a utilizar pi radianes. O sea, la gráfica se me contrae horizontalmente. El desplazamiento horizontal, o como la llama el libro, la fase, o desplazamiento horizontal. Me queda más cortito que la fase. Valor absoluto de C sobre B. Valor absoluto de pi cuartos, que es C, sobre B, que es 2. Esto me da pi octavo. ¿Qué signo tiene C en la ecuación? Positivo. Como C es positivo, la gráfica se me desplaza hacia la izquierda pi octavos. O sea, la gráfica ya no va a empezar en 0, empieza en menos pi octavos. Con esta información yo debo trazar la gráfica. Entonces, vamos a trazar la gráfica, amplitud, periodo y fase. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Y aquí viene la situación que los pone a ustedes a padecer, se enredan, dan vueltas, no saben qué hacer. El periodo es pi. O sea, de 0 a pi está la gráfica. Como la fracción que yo me debo desplazar hacia la izquierda es pi octavos, escuchen bien, para que me quede fácil trazar la gráfica, voy a dividir el periodo, que son pi radianes, en 8 partes. Si aquí fuera pi quintos, dividiría la unidad de pi en 5 partes. Si aquí fuera 3, pues dividiría pi en 3 partes. Les voy a dividir la unidad de pi en 8 partes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi no me alcanza. De 0 a pi. Entonces, cada partecita, 1 pi octavos, 2 pi octavos, que es pi cuartos, 3 pi octavos, 4 pi octavos, que es pi medios, 5 pi octavos, 6 pi octavos, que es 3 pi cuartos. Uy, aquí me hizo falta. Hizo falta tablero. 7 pi octavos. Y finalmente, por acá, 2 pi. Pues ya dividí la unidad de pi en 8 partes, porque la fracción que me voy a desplazar está en octavos. ¿Dónde empieza la gráfica? Me dice, desplácese pi octavos hacia la izquierda. Entonces, me desplazo pi octavos hacia la izquierda. Como es la gráfica de la función seno, arranca aquí en menos pi octavos. ¿Dónde va a terminar la gráfica? Empieza en menos pi octavos, el periodo es pi. ¿Dónde va a terminar la gráfica? ¿Qué me responde? Pues si no saben, cuenten pi partiendo de menos pi octavos. Y pi son 8 divisiones en octavos, ¿no? Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde terminó? En 7 pi octavos. Aquí termina la gráfica. Como es la función seno, me corta el eje X en 3 puntos. Punto inicial, punto final y en la mitad. ¿Dónde está la mitad? La mitad de 8 son 4. Entonces parto. 1, 2, 3 y 4. En 3 pi octavos está el otro punto.
¿Dónde está el máximo? En la mitad de los dos primeros cortes. Y la mitad de 4 es 2. Entonces, 1 y 2. O sea, en pi octavos está el máximo, que es 3. Aquí está el máximo. ¿Dónde está el mínimo? En la mitad de los dos últimos cortes. 1, 2, 3 y 4. La mitad de 2, o sea, en 5 pi Menos octavos. 3. Y es menos 3. Perdón. Menos 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí en 5 pi octavos está el mínimo. Ya tengo los 5 puntos. Unámonos. Y ya tenemos la gráfica que me di en un ciclo. Entonces, para graficar funciones senoidales, ustedes tienen dos herramientas. Lo que me está dando el libro o con transformaciones, descomponer la ecuación, como ustedes quieran. Preguntas, por favor. Preguntas. No hay preguntas. Sí, profe, ¿me podría explicar mejor lo de las flechitas? Es que en esa parte no alcancé. ¿Cuál flechita? ¿Esta? Ajá, esa. Pues yo sé Bueno. que va a pasar algo de fase, pero no. Mire la ecuación, Chara. ¿Qué signo tiene pi cuartos en la ecuación? Positivo. Positivo. Y usted está sumando una cantidad positiva a la X, ¿hacia dónde se va? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Ya Eso es veo lo que quiere decir la flechita. Que me voy a mover pi octavos hacia la izquierda. Gracias, profe. Resulta que como el tiempo no alcanza, los invito a que en la página 32 del libro está la gráfica de la función tangente, la gráfica de la función cotangente, la gráfica de la función secante y la gráfica de la función cosecante. Y hay unos comentarios de esta gráfica. Por favor, hagan esa lectura porque más adelante, en cualquier momento, ustedes necesitan recordar cómo es la gráfica de las funciones que acabo de nombrar, trigonométricas, y las características que tiene esa gráfica. Entonces, yo los invito a que hagan esa lectura, por favor, no como lo están haciendo con el repaso, porque no lo están haciendo. Más adelante lo van a necesitar. Luego, aquí nos hablan, bueno, básicamente es el estudio de la función sinusoidal, cosenoidal y la gráfica de las funciones trigonométricas, que eso lo tenían ustedes en la casa. Vamos a hacer un ejercicio. Profe, ¿me puede recordar la página del libro? Página 32. 32. 32. Vamos a hacer el ejercicio número 16 de la sección 1.4. Vean una gráfica. Vean esa gráfica y me dicen, dada la figura muestra un ciclo de una gráfica seno coseno. A partir de la figura determine A y D
y escriba la ecuación de la forma y igual a d más a seno de x o y igual a d más a coseno de x. Vean esa gráfica, dicen, haya el valor de d y a para poder conocer la ecuación de esa gráfica. Lo primero que tenemos que definir es si es seno o es coseno. ¿Cuál será la gráfica que nos dan ahí? ¿La del seno o la del coseno? ¿Qué opinan? Coseno. Es la de la función coseno, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ¿Está inversa? no está inverso. Está voy hacia la izquierda. Si yo tomo esta gráfica y lo tomo hacia la izquierda, me queda la que me da. Pero es la gráfica de la función coseno. ¿Cuánto vale A? Esa la amplitud. ¿Cuál es el máximo valor que alcanza y el mínimo valor? Un cuarto. Entonces, A es un cuarto. ¿Cuánto vale D? ¿Está trasladada verticalmente en la gráfica? ¿Qué opinan? Máximo un cuarto, mínimo un cuarto. ¿Alcanza el ciclo completo? ¿Se trasladó la gráfica? No. Entonces, ¿cuánto vale D? Cero. Es como me queda la ecuación. Y igual a un cuarto por el coseno de x, por la gráfica de la función coseno de x, ya que D vale cero. Ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Profe, yo tengo una ahí. Es que se acuerda que en el ejercicio, o sea, como nos dan la función, no nos la dan completa, no puede ser que le hayan, o sea, el signo de la A haya sido negativo y la, ¿cómo es que se llama? Se refleja Sí. en el X. Aparentemente, eso es lo que usted ve, ¿no? Claro. Pero si usted llega y traza y continúa el ciclo completo entre 0 y 2pi, entonces usted ve que la gráfica que tengo entre 0 y 2pi no está reflejada. Ah, entiendo, sí, ya. Claro. Porque para que esté reflejada, estos dos puntos tendrían que estar abajo y este tendría que estar arriba, y no está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Hemos nombrado algo que no hemos hecho en el desarrollo de un ejercicio, pero nos ha hecho falta cuando una función es par. Una función es par cuando es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, cuando f de x y f de menos x tienen el mismo valor de la y. Eso es una función par. En serio, si yo reemplazo la x por menos x, yo tengo la misma ecuación de f de x, la función está. O sea, la función es simétrica con respecto al eje y. Entonces, f es par cuando
f de x es simétrica con respecto al eje y. El ejemplo de la función típica par es la función cuadrática. Este punto tiene por coordenadas 1, 1. Este punto tiene por coordenadas -1, 1. Para dos valores diferentes de x, la lleva de lo mismo. Pero los valores de x solamente se diferencian en el signo. F de x igual a f menos x. F de 1 y f menos 1 tienen el mismo valor, que es 1. Por eso la función es par. Función impar. ¿Cuál es la condición de la función impar? Que f de menos x sea igual a menos f de x. ¿Eso qué significa? Y igual a x al cubo. Aquí tengo el punto 1, 1, y aquí tengo el punto -1, -1. Y si aparece el punto 1, 1, debe aparecer el punto con los dos valores negativos, -1, -1. La x negativa, la y negativa. Si yo tengo aquí el punto 2, 8, debe aparecer -2, -8. Eso se da cuando la función es impar. O podemos decir que f es impar cuando f es simétrica con el origen. Simetrías con el eje Y. ¿Qué significa? Que la distancia de este punto al eje Y y la distancia del eje Y al otro punto son iguales. Simetrías con respecto al origen, que la distancia de este punto al origen es la misma que hay del origen al otro punto. Entonces aquí tenemos los dos criterios para función par y función impar. Bien, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos, por favor? Profe, ¿qué es lo que dice en rojo? F es impar cuando F es simétrica con el origen. Gracias. Bien, entonces me despido. Próxima clase, la 1.5. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.